Si como argentinos admiramos tanto a Borges, ¿por qué no tratamos de pensar como Borges, de llevar estas ideas al extremo, a ver qué dan, para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días, como la gente no llega a fin de mes? Para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días, como la gente no llega a fin de mes. ¿Por qué no tratan de pensar lo que significa de esa frase, o que el progreso tecnológico destruye empleos? Por eso siempre es tan importante primero los datos. Yo no sé si los economistas argentinos y los periodistas, no sé si quién odia más, si ellos odiando los datos o los zurdos al agua. No sé, es algo que todavía no pude resolver. Ahí volvemos. ¿Para dónde? Cuéntenos, Jorge Silva, que vemos su nombre ahí en la apertura. Vimos su nombre ahí, el último que apareció. Sí. Así que le damos así como prendido de la escalera. Prendido de la escalera, Muy bien. le damos la palabra ahora. Yo les traigo una inquietud histórica, como para tirar sobre la mesa, y que, bueno, si alguien quiere hacer una reflexión al final, o en el medio, o en el momento que sea, no hay ningún problema. Simplemente es como, más que nada, es como una inquietud, algo que surge, capaz que ustedes no lo saben todavía, pero a mí me gusta por ahí leer libros históricos que tratan sobre cuestiones que han pasado hace mucho tiempo, no la historia de hace 10, 20 años, que sería muy bueno revisarla por otro lado, sobre todo después del año 2000, ya que estamos hablando de los milenios. A partir del 2000, 2001, una fecha impresionante, 2003, una fecha súper valiosa. 2008. Eso es historia, pero esta es un poquito más allá. Ya no es de hace 20 años, sino que es una historia del año aproximadamente 1530. 1530. Y no está situada tampoco en Argentina, tampoco en Latinoamérica, está centrada en uno de los países centrales actuales, pero también países centrales en ese momento. Vamos a hablar un poco de Inglaterra. Esto vino así un poco acumulado por lo que había pasado, este famoso, sí, histórico también, pero reciente, 16 de julio, ese maravilloso partido que pudimos ganarle a Inglaterra, y que a partir de ahí hizo traer todo el recuerdo de Malvinas y demás, al cual asumimos el compromiso de recordar siempre, permanentemente y cada vez que podamos, y por eso esto lo hacemos casi en honor a eso, aunque la historia que traigo es un poco al revés en esta situación. En el año 1535 había una persona muy famosa, incluso en nuestros tiempos, que cuando yo la nombre ustedes la van a recordar. Se trata del Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, alguien habrá escuchado hablar de él. Este santo dijo, en el momento de morir, dijo: muero siendo un buen servidor del rey, pero primero de Dios. ¿Y por qué habrá dicho estas palabras Santo Tomás Moro antes de morir? Decapitado el día 6 de julio de 1535. Sí, decapitación por exactamente, natural. En ese momento, fíjense lo que pasaba. Inglaterra atravesaba una fuerte crisis económica. Parece que de 1535 venimos para acá, pero no, estamos hablando de Inglaterra. Con una gran inflación y una deuda externa impagable. ¿Ustedes se imaginan Inglaterra con crisis económica, inflación y deuda externa impagable? Bueno, eso le ocurría a Inglaterra en 1535, y una de las consecuencias fue que lo terminaron decapitando a este santo Tomás Moro. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era el contexto de todo esto? Resulta que en ese momento la Iglesia Católica poseía el 25% del territorio de Inglaterra. La Iglesia Católica era la dueña de una cuarta parte y cobraba impuestos específicos que se enviaban directamente al Papa en Roma. La tensión comienza a surgir entre el Papa
y el rey de ese momento de Inglaterra, que era Enrique VIII, que a su vez tenía una cuestión personal, tenía una cuestión política, una cuestión económica, pero también tenía una cuestión personal. Él quería, en ese momento estaba casado con Catalina de Aragón, y quería divorciarse de Catalina de Aragón para casarse ¿con quién? Otra histórica, con Ana Bolena. Pero resulta que Catalina de Aragón era la tía de Carlos V, y Carlos V en ese momento era el emperador del Sacro Imperio Romano, germánico, y rey de España. O sea, era el emperador de prácticamente todo el mundo, el tipo. Y esta señora, que era la mujer de Enrique VIII, era la tía de él. El apoyo político que tenía era indudable. Y el rey se quería divorciar. Y por supuesto, el Papa le dice, no te puedo hacer el divorcio porque los católicos, menos en esa época, no aceptamos el divorcio. Entonces empiezan a cruzar todos estos problemas. Las tierras y las posesiones de la iglesia, ¿qué pasa? Servían al desarrollo económico de Inglaterra, que como ya dijimos, estaba atravesando una fuerte crisis económica. Entonces, en ese escenario político, social y económico, Enrique VIII decidió romper la relación con la iglesia. Esto fue en el año 1534, y el Parlamento de ese momento le aprobó lo que se llamó el Acta de Supremacía y declaró al rey como cabeza de la iglesia de Inglaterra. Se pudrió todo, digamos, se rompieron todas las relaciones, las tierras y las posesiones de la iglesia fueron confiscadas y gran parte de los campos se destinaron al cultivo de algodón, sirviendo como antecedente inmediato de la industria textil y la revolución industrial en Inglaterra. Fíjense cómo la cuestión de un divorcio ocasionó que surgiera prácticamente la revolución en Inglaterra, la revolución industrial. El propio Tomás Moro criticó este avance y cercenamiento de los campos en su obra que se llamaba Utopía, al señalar: las ovejas se volvieron tan glotonas que están comiendo a los propios hombres. Tomás Moro fue uno de los hombres más influyentes de Inglaterra. En ese momento era Lord Canciller, mano derecha del rey, abogado, bueno, eso es lo de menos, escritor y uno de los grandes humanistas de la época. No estuvo dispuesto a cruzar la barrera de la ruptura con Roma y se mantuvo fiel a la iglesia. Tuvo que decidir, a ver, si le hacía caso al rey o le hacía caso a su creencia, a su religión. Por eso sus palabras del comienzo fueron: muero siendo un buen servidor del rey, pero primero de Dios. Ya sabemos para qué bando decidió entonces. Entonces, al ver esta situación, ruptura con Roma, Tomás Moro, que decide por la iglesia y no por su rey, entonces los mandan a detener. Fue arrestado, encerrado durante un año en la Torre de Londres, acusado de alta traición y finalmente, como dijimos al principio, decapitado, exponiéndose su cabeza públicamente. Su postura no fue una rebelión, sino una demostración de la defensa de la conciencia individual frente al poder absoluto del rey. Pero aquí es donde comienzan las cuestiones que nosotros las vivimos en carne propia, no en 1530 y pico, sino actualmente. Cuestiones de desindustrialización, cuestiones de inflación, cuestiones de temas económicos, pobreza y demás, asimilable a lo de esa época. Y la otra cuestión asimilable, deuda externa impagable, dinero propio, dinero nacional que se giraba al exterior. Si eso nos suena a algo de lo que nos ha ocurrido, nos viene ocurriendo en este presente tan nítido que tenemos, es todo comparable. Esta es la historia que quería traerles para ver cómo desde una cuestión tan lejana en el tiempo, tan lejana en la distancia y tan lejana en los pensamientos, porque lo nuestro es lo más alejado posible de Inglaterra, no así quizá de la Iglesia Católica, pero sí de Inglaterra. Cómo ciertas situaciones se asimilan y cómo a veces podemos entender a cierta gente que pide la cabeza de ciertas otras, no de Tomás Moro en este caso, pero sí de aquellos individuos que quizás nos han llevado a la ruina, a la quiebra, a esta deuda externa impagable y demás cosas.
Perfecto. Re interesante. Tomás Moro escribió la Utopía. Exactamente. Ujú. El librito que pueden ir a buscar y leer. ¿Por eso fue declarado santo? No. 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 Hubo ahí un desliz entre Santo Tomás de Aquino y Tomás Moro. Delí. Sí, no, hubo una equivocación, ¿no? Sí. Hubo una equivocación. Ah. Una equivocación. Tomás Moro escribió La Utopía, Claro. que bueno, que ahí es lo irónico. Pero también, Tomás Moro también es santo. ¿eh? Tomás Moro también es santo. Es Santo declarado Tomás Moro. santo. Sí, Mira, sí. no sabía. No, sí. Sí. Él, Mirá, no no fue sabía. declarado santo justamente por eso, claro. por ofrecer, digamos, su vida en pos de La- esta cuestión. Lo irónico de esto es que en La Utopía, él escribe en La Utopía como una de las cuestiones, una de las ideas que se desprende de La Utopía es la posibilidad de un lugar donde puedan convivir todas las religiones. Y a él lo terminan asesinando porque se pone firme con la suya. Es como, Claro. es irónico eso, es terrible. Bien, pasó este hermoso recuerdo histórico que por ahí se nos... Súper interesante. Súper interesante, se nos pasa por al lado. Ujú. Por ahí los que vieron Los Simpsons recuerdan esta historia, que fue parodiada también ahí. Ahí me la perdí. Ahí Sí. te la perdiste. Ahí me la perdí. Bien. Es algo de millennials. Sí, es año de milenios nombrado Los Simpsons. A la que nunca le va a pasar eso de que le corten la cabeza por mantener una idea firme a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. No. Está en la antítesis, ya la va a contar Ah, la vida. Yo pensé que iba a preguntar, ¿pero tiene cabeza? Bueno, Se la ha perdido. le apoyó el pelo.